Continuamos, continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida a nuestro segundo invitado. Está con nosotros Ulises Espinosa. Él es académico docente de la Universidad de Guayaquil. Con él vamos a conversar de un tema que siempre, obviamente, nos tiene preocupados. Es que nosotros los ecuatorianos somos bien obedientes a lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional, especialmente cuando gobierna, en este caso, la derecha o el neoliberalismo. Entonces, acá hay un estudio del economista Ulises Espinosa, obviamente del académico, que habla de la relación del aumento de la pobreza. El aumento de la pobreza con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Estimado Ulises, muy buenos días, bienvenidos. Siempre es un grato volverle a ver acá en Hoja de Ruta Radio. No tengo audio. No sé si me ayuda con el micrófono, mi estimado. Creo que... ¿Escucha allí? Ahí le escucho. ¿Se me escucha? Sí. Sí. ¿Sí se me escucha bien? Sí, ahí si se no, para buscar escucha. otro. No, ahí está perfecto. Ya, listo. Sí. Sí, muy buenos días, Guillermo. Muchísimas gracias por la invitación. César, un gusto estar a los tiempos. Ulises. Guillermo es nuestro compañero productor, yo soy César Armando. Mil disculpas, estoy aquí a los tiempos. Sí. Muy buenos días, César, y todo un gusto estar aquí nuevamente en Hoja de Ruta. Muy buenos días a todos los que están escuchándonos. Sí, efectivamente, hay indicios fuertes. Yo lo acabo de terminar en un pequeño estudio así, estos preliminares, lo acabo de mandar a una revista, como hacemos nosotros los docentes, pero más importante es el contacto, digamos que con las personas comunes, más allá de la academia nada más. Y sí, hay una relación, hay indicios de una fortísima relación entre seguir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, los aumentos de la pobreza, pero sobre todo, y más preocupante, algo que ha ocurrido en los últimos tiempos, el aumento de la violencia, del conflicto social en el Ecuador. Si de pronto me podrías ayudar, César, con las diapositivas que te he comentado, si las puedo compartir yo. Sí, por favor. Mostrarlo acá ya nuestra querida compañera Anita ya la puede compartir en pantalla. Muchas gracias. Para mostrarlo con imágenes, ¿no? Para que la gente vea, la que está siguiendo esto por internet, vea que no es mentira, las estadísticas lo demuestran. Ahí está graficado para que el que lo quiere ver lo vea. Entonces, me avisa nomás cuando esté. Ya, ahorita tenemos unos 3 cuadros, mi estimado Ulises. Sí, el primer cuadro sería. El primer cuadro, ya vamos, Anita, con el primer cuadro. Sí, aquí son estos porque son 3 diapositivas. Ya, el primero tenemos tres cuadros, están ahí. Sí, 3 gráficos de curvas. Sí, los gráficos de curvas donde está la pobreza por ingresos, los homicidios por cada 100.000 habitantes y también la otra que ya se me fue porque ya me quitaron. Pero sí, bueno, el uso de préstamos del exacto. FMI. Listo, entonces sí, vamos por ahí. Sí, correcto. Es que o sea, todo lo señala, ¿no? El FMI es un viejo conocido del Ecuador. Cada vez que el FMI aparece en estas tierras con sus recomendaciones, empiezan a ocurrir desgracias. Es en serio. Suena medio esotérico lo que estoy diciendo, pero es verdad. El FMI aparece y comienzan estallidos sociales, comienzan aumentos de la pobreza, comienzan disminución. Yo no puedo decir que he estudiado esto a profundidad, pero estoy seguro de que si me pongo a estudiarlo estadísticamente, me refiero, hasta esto va a salir. Estoy seguro que hasta el coeficiente intelectual de los niños disminuye cuando aparece el FMI, porque el gasto público en educación se contrae y bastante cuando aparecen las recomendaciones del FMI por estas tierras. El rendimiento escolar de los niños comienza a disminuir, porque en una población tan dependiente del gasto público todavía, porque no vivimos en el mejor de los mundos. Con la contracción del gasto público en educación, tiene efectos catastróficos. Si en Suiza reducieran el gasto público en educación, estoy seguro que la vida de los suizos empezaría a mermar. Ahora en Ecuador, con una población tan vulnerable, con sueldos tan bajos, con tanta cantidad de personas que estarían en el analfabetismo,
si no existiera la educación pública, contraer el gasto público en educación para seguir las recomendaciones del FMI, como han hecho los dos últimos gobiernos, usando trucos, por supuesto, saltándose la ley, de maneras que en un rato las comentamos cuando hablemos del presupuesto general del Estado y cómo lo han estado manejando, han reducido en los hechos, aunque no en el papel, en los hechos han reducido el gasto público, tanto en salud como en educación, incluso en algunas áreas en las cuales no solo la población común, también algunos oligarcas se han visto afectados con la reducción del gasto público en algunas áreas. Pero la que a mí me interesa como educador es la reducción que ha habido en el área de la educación, la que me interesa más, no es que el resto no me interesen. Claro. O sea, es bastante notorio. Y en la que usted está viviendo, pues porque usted es docente, obviamente académico. Ahora, Anita, ponle otra vez el cuadro, por favor, porque yo quisiera hacerle preguntas Sí, no lo vi el cuadro, disculpe, apareció el cuadro. Sí, estaba el cuadro. No lo vi, disculpe. Ya. Disculpe, entonces ya, me voy a referir al cuadro. Disculpe, no lo vi, es que no lo estoy viendo desde calle. Listo, voy a hacer como que lo estoy viendo el cuadro. Ya, sí, por favor, ahorita yo quisiera, porque la pobreza por ingresos, yo veo aquí una curva, por ejemplo, desde el año 2017, en donde, claro, estaba bajo, porque obviamente había otro gobierno, hubo una transición, pero empieza la curva a subir y empieza a subir hasta un 33% en el 2020, y en la siguiente transición de gobierno, el gobierno de Guillermo Lasso la coge en el 2021 en 32.20, pobreza por ingresos. Sí, efectivamente, y disculpe que no estaba viendo, no sabía que el cuadro estaba proyectado. Verá, no hay vueltas que darle, los números hablan solitos. Durante el gobierno del presidente Correa hubo una reducción no importante, importantísima, de la pobreza por ingresos. Se nota en el 2007, 36,70% de habitantes en pobreza por ingresos. Ya en el 2017 tenemos un récord de baja con 21,50. No es el mejor de los mundos, repito, pero hubo una reducción bastante importante durante el periodo de gobierno de Correa, con todos sus defectos, que yo también soy crítico de algunas cosas en la gestión de Correa, pero esta no se la puedo criticar, esta hay que felicitarla. Claro. Hasta 21% se reduce la pobreza. En 2018 comienza la pobreza a subir. ¿Qué coincide? Verá, la línea azul es la de pobreza. En 2017 comienzan las negociaciones con el FMI, dirigidas por Lenín Moreno, como títere Lenín Moreno. El quien en realidad les estaba dirigiendo era Richard Martínez, otro títere, pero menos títere, que era en ese momento el ministro de Finanzas, y ya había llegado a ciertos acuerdos, los acuerdos SAF, los acuerdos ampliados con el FMI, que tienen cláusulas de cumplimiento obligatorio. ¿Qué coincidencia? Justamente en 2017 en adelante, cuando se contrata al FMI, comienzan estos aumentos de la pobreza. Pero quizá algo que le preocupe o quizá que les asuste más a los ciudadanos en este momento, la línea roja. También, desde 2010, precisamente en el gobierno de Rafael Correa, desde 2010 hay una reducción en la línea roja de los homicidios por cada 100.000 habitantes. Así es. Empieza con 15,37 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en 2017 tenemos la baja más alta con 5,87 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es bastante bajo para Latinoamérica. Me va a decir, en Noruega, en Suiza es más bajo todavía, sí. Claro. Al igual que la pobreza, sigue siendo la pobreza, siguen siendo los homicidios de un país subdesarrollado, pero hubo una baja importantísima, no solo importante, a mi juicio importantísima. Pero 2018 en adelante, con las bajas del gasto público, quisieron que los policías ya no tengan sus chalecos como los tenían antes, y obviamente si yo fuera policía sin chaleco yo no me atrevo a la balacera. Comienza el desbande en el cual, por permitirle, cuando María Paula Romo era ministro de gobierno, no sé si recuerdan la inmensa represión que hubo en 2019, sobre todo con los levantamientos populares de ese año, comienza la policía a tener una permisividad que no había tenido en el gobierno anterior. De ahí en adelante comienzan estos desbandes en los cuales incluso, este tema es difícil hablarlo, pero se ha encontrado a policías cargando droga, se sabe que algunos vacunadores están relacionados con la policía, algunos policías son vacunadores mismos,
Entonces, este aumento de la violencia que se ha manifestado para empezar, 11 masacres carcelarias, que yo no veo nada que celebrar, ¿no? Algunos dicen, no, se están matando entre delincuentes. Bueno, sí, se están matando entre delincuentes, correcto, pero esto no es un síntoma de nada bueno. Esto lo que me está indicando es que yo tengo un Estado que ha retrocedido, y que ha retrocedido de tal manera que los delincuentes ahora manejan las cárceles, no el Estado, y eso no es bueno. Si los que quieren dureza contra los delincuentes, pues entonces digamos que el mejor escenario entonces sería un Estado dándoles penas de muerte a los delincuentes, que no es que digo que yo quiero eso, pero eso sería institucionalidad. Sería mejor que delincuentes matándose entre ellos dentro de las cárceles. Las cárceles las manejan los delincuentes, la escuela de guardias que la dejó abandonada Lenín Moreno, entre otras, el abandono del Ministerio de Justicia. El retroceso del Estado generó este estado de violencia que nos ha llevado a que en 2022 tengamos 25, miren el pique gigantesco que pega la curva roja. De 2019 en adelante es un pique hacia arriba, pero gigante, como nunca en la historia del Ecuador se ha visto. 25,09 homicidios por cada 100.000 habitantes. Está lejos de las ciudades violentas mexicanas. Hay ciudades en México que tienen 101 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estamos a la cuarta parte del camino. El promedio en México está como por 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, nosotros estamos a la mitad de camino hacia México, pero estamos avanzando para allá. Esto revela un preocupantísimo problema. Y ya esto muchos lo han estudiado, geopolitólogos, economistas que lo han demostrado. Cuando el Estado retrocede, las mafias avanzan. El poder no soporta el vacío, el poder es como el aire. Si el poder, alguien abandona los espacios de poder, entonces los entes de esa sociedad que tengan en sus manos las herramientas para ocupar ese vacío de poder lo ocuparán. Y en este caso ha sido el narcotráfico. Es obvio. Línea naranjada. No es coincidencia. De 2018 en adelante comienza, miren, el mismo pique hacia arriba. Uso de créditos del FMI dividido para deuda externa total. O sea, este es el porcentaje de créditos del FMI que la deuda total contiene en el Ecuador. Verá, no es toda deuda la que provoca este efecto. Es la deuda con el FMI. Ya. No es toda deuda la que... O sea, este es solamente los préstamos del FMI. No tiene que ver nada el tema de China, que también fue a negociar el señor Lazo, ¿no? Sí, porque China no pone cláusulas de retroceso del gasto público. Claro. China simplemente presta el dinero y exige otras cosas, que también son cosas exigencias medio imperialistas. Claro. O sea, China pide que me paguen con petróleo. O sea, China compromete extractivismo, que también genera otro tipo de conflicto. O que le contraten a las empresas de ellos nada más para poder dar el préstamo. Claro, pero los chinos nunca piden, oiga, bájeme el gasto público en educación, en salud, abandóneme las cárceles, abandóneme los hospitales para que con eso me garantice pagos de deuda externa. Claro. China, por su naturaleza de país no petrolero, a diferencia de los Estados Unidos, China exige cláusulas como pagos con petróleo, para asegurarse así la provisión de petróleo y sobre todo tener penetración geopolítica en un espacio que es el patio trasero de los Estados Unidos todavía y que China se lo está disputando. Entonces, por esa razón, los préstamos de China son menos lesivos a la sociedad común que los préstamos del FMI. El FMI exige garantías con el Estado mismo. Por ejemplo, el FMI, la subida o sea, mejor dicho, la bajada de la base impositiva, ¿no? Que en la práctica nos subió los impuestos a los trabajadores que ganamos de cierto monto en adelante. O sea, los impuestos que le subieron a la clase media, el impuesto a la renta que le subió a la clase media a Lazo, en otras palabras, fue una exigencia del FMI. El FMI exige este tipo de flujos para asegurarse los pagos de los fondos que ha prestado. Y como hay contubernio, hay simbiosis de intereses entre ciertos oligarcas locales, entre esos banqueros, que compran bonos del FMI cuando éste los emite, es decir, el Estado le da el bono al FMI, el FMI enseguida lo vende y lo vende a banqueros locales. Entonces los banqueros locales, que para colmo de nuestros males están gobernando el Ecuador en este momento, van a ser recontraobedientes, pues si les conviene ser obedientes. Por supuesto. Ganan dinero siéndolo. Ellos ganan precisamente porque el valor de sus bonos sigue subiendo el valor dentro de los mercados especulativos internacionales. Y si acaso el Estado llegara a ser responsable con salud, educación, si por ejemplo ganara en este momento, saliera Lazo,
que dudo mucho que pasa en este momento, pero bueno, si sale Lazo entra Borrero, sale un inútil y entra un inútil al cuadrado, pero bueno, esperemos que terminando el periodo presidencial de Lazo, entre un presidente con conciencia social que vuelve a elevar el gasto social. Entonces lo que pasaría es que los bonos de deuda externa de los tenedores de bonos caerían de valor. ¿Por qué razón? Porque ya no habría las garantías que el FMI exige y que las casas de valores, Goldman Sachs, Fannie and Moody, lo incluyen dentro de sus índices de calificación de riesgo. Es decir, la obsecuencia, la obediencia al FMI es parte, suma en positivo en la calificación de riesgo de estos bonos. Por esa razón, no hay el escenario en el Ecuador para que en este momento se vuelva a elevar el gasto público en salud y educación. El gobierno está dispuesto a tambalear lo que le toque tambalear para seguir embolsicándose ese dinero. Por favor, ¿me puede poner la segunda diapositiva? Claro, con gusto. Vamos, Anita, por favor. Y me avisa cuando esté, porque no yo no la veo. Sí, lastimosamente no tenemos no está en Zoom, solo está ampliado en el OBS, dice. A ver, no entiendo. Y que dice ejecución presupuestaria. Ejecución presupuestaria. Ese, por favor. En el primer trimestre. Ya está, en este momento está Ulises. Listo. Verá, miren, la ley le exige al presidente aumentar el gasto público en salud y educación. Ajá. Por lo tanto, por ley, si uno revisa las cuentas nacionales, cualquiera que me esté escuchando en este momento y que sea lacista me va a decir, lo que está diciendo este profesor es mentira, porque no es verdad, en el presupuesto no ha bajado el gasto público en salud y educación. Sí, porque la ley lo exige en números. Algunos presupuestos, como la educación primaria y secundaria, han subido. Pero ¿sabe cómo ha hecho esta gente para saltarse esto? Para saltarse la ley. Asignando presupuesto, pero no ejecutándolo. Ya. Para así cumplir con las recomendaciones del FMI. Por ejemplo, el último dato certero que tengo, a mediados de 2022, hay ministerios que no habían ejecutado ni siquiera el 10% de su presupuesto. Entre esos el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Entonces, buena parte de la carencia de vivienda que tienen los ecuatorianos en este momento se debe a esta no ejecución del presupuesto. Otro, el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Estas secretarías y estos ministerios no habían ejecutado ni el 10% de su presupuesto a 6 meses de transcurrido el 2022, cuando tendrían que al menos haber ejecutado el 60%. Asimismo, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Trabajo habían ejecutado cerca del 20%, o sea, solo la quinta parte de su presupuesto. Y los ministerios de Transporte y Obras Públicas, Por eso no hay carreteras, por eso no hay mantenimiento, pues están las carreteras en la lona. Efectivamente, por eso nos comemos puros baches cuando salimos a la carretera, porque no habían ejecutado ni el 28% de su presupuesto. Ministerio de Agricultura, de Ambiente, de Turismo, las Secretarías de Derechos Humanos, Secretaría de Educación Superior y Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. No habían ejecutado ni el 28%. No hay plata para investigaciones en las universidades, por esto. Ya no hay becas para los estudiantes. Ya no hay becas, claro. Ya no hay ciencia, no hay tecnología, porque no habían ejecutado ese presupuesto. Como la ley les pide, o sea, el gobierno de Correa, mejor dicho, no el anterior, porque el anterior fue el de Lenín Moreno, dejó las leyes preparadas para que no se pueda bajar el presupuesto en salud, educación y en estas áreas. Entonces lo que han hecho estos es, sí, está bien, asignamos el presupuesto, pero no lo ejecutamos. Y así le están pegando la lambida pues al FMI, pues, para que el FMI les diga, qué buen perro que tengo, ahora sí te voy a bajar la calificación de riesgo de tus bonos para que sigas ganando plata. O sea, claro, veo que estás dispuesto a lo que sea, a que la gente pase el hambre que tenga que pasar, con tal que yo me siga embolsicando mi plata y a ti te toque pues la parte del perro, la migaja. Así de feo, pero eso es en realidad lo que está ocurriendo, esa no ejecución presupuestaria. Entonces, si por favor puede pasar a la siguiente diapositiva para... Ya, a la que dice deuda pública total como porcentaje del PIB, y está en este momento en pantalla. La que está en colorcitos. Exactamente. Ya le explico la razón de los colorcitos. Verá, a mí me da risa algo, ¿no? Nosotros en este momento estamos gobernados por Fundación Libre Ecuador. Estamos gobernados por libertad. Ecuador Libre. Estamos gobernados por libertarios. Ya. Es una forma, ¿cómo le digo? Más
más actualizada, Más caché emo, para decirles neoliberales ortodoxos. para decir los liberales ortodoxos y hasta peor que lo que eran los neoliberales de los 90. Claro. Los neoliberales de los 90 al menos eran técnicos, sabían de economía. Estos son una iglesia, esto es una cosa ya pero absolutamente absurda. Que es una Rota. secta esta. Es una secta hipócrita, de gente en su mayoría ignorante en este tema. Y quien la dirige, el presidente de esa secta, es a la vez el presidente del Ecuador. Claro. Varios de los asesores y de los funcionarios de alto nivel de gobierno que tiene el Ecuador en este momento, o que tuvo hasta hace pocos meses, salieron de este grupito, pues entre esos Aparicio Caicedo, que se ha ido, pero con todos los dedos señalándolo. Y el tranquilo, actual sigue ministro caminando en la calle. sigue caminando tranquilo. Y vamos a ver si esto le continúa, porque este tipo tiene, como digo, todos los dedos lo señalan en este momento. Y no hablo solo de gente de izquierda, hablo de gente de todos los sectores, están señalándolo a este tipo, a este señor libertario, por la forma en que manejaron el Estado. El Estado, palabra que a ellos les apesta, el mismo ministro de Finanzas, Arosemena, también pertenece, este secretario de la no sé qué cosa en esta fundación. Bueno, listo. Estos señores no creen en el Estado. Y si se leen, si leemos la página de ellos, suena hasta bonito, pues, que hay que gobernar el Ecuador sin deuda externa, dicen ellos. ¿Ya? Hay que bajar el monto de deuda externa. Y está bien, o sea, yo les diría estoy de acuerdo, pero eso es una falacia, pues. ¿Quién los está financiando? Me hace ver que eso no va a ser cumplido nunca, pues. Miremos la diapositiva. Ya. Y con esto lo explicamos. Las líneas antes de las verdes, las plomas. son las plomas, son la deuda pública total como porcentaje del PIB. Es decir, si yo cojo todo el monto de deuda, todos los dólares que son la deuda, toda la deuda pública externa, interna, y la divido por el Producto Interno Bruto, ese es el resultado. Antes del gobierno de Correa, que son las líneas verdes, o sea, todas las líneas plomas, antes del gobierno de Correa, miren los niveles de deuda que teníamos, eran altísimos. El mayor nivel de deuda lo tenemos en el 90, con 79% del PIB como deuda. En el 99 volvemos a tener otro pico con un gobierno neoliberal, de estos que dicen que la deuda es mala. Miren a los niveles de deuda que nos llevaban. Claro, 70%. 70%. De ahí en adelante comienza a bajar. Con Gutiérrez también baja la deuda. Y en el gobierno de Correa están los niveles de deuda más bajos. Por eso a mí me da risa cuando dicen que Correa sobreendeudó al país y los problemas actuales del país se deben a la deuda que dejó Correa. Esas son las cifras y no me las inventé yo. Cualquiera puede entrar a las cifras del Banco Central, Banco Mundial, si no le creen a las cifras del Ecuador, a las cifras que quieran y hacer el mismo ejercicio que yo acabo de hacer, y les va a salir lo mismo. Las variaciones van a ser muy poquitas, las líneas van a ser iguales. El gobierno de Correa tuvo importantes bajas de la deuda, al menos hasta 2010. Sí, de ahí en adelante comenzó un problema de aumento de la deuda, pero nunca en el gobierno de Correa, las líneas verdes, nunca se rebasó, ni se acercó siquiera al 40% que la ley permite. Entre las leyes del Ecuador se han incluido cláusulas en las cuales no se le permite al gobierno pasar del 40% de la deuda sobre PIB, porque así lo exigen los manuales de buenas prácticas de instituciones financieras internacionales como el FMI precisamente. Y nunca se rebasó durante el gobierno de Correa. Sí tuvimos un aumento de la deuda, repito, de 2011 en adelante, pero que no rebasó ni el 25, llegó al 25,70% en 2016. Una vez que entra Moreno a la presidencia, hay un aumento en picada, y cuando aparece el FMI, siendo que el mismo FMI recomienda no pasar el 40% de deuda, el FMI nos endeuda hasta el 45,69% del PIB en 2020. Y recordemos que Richard Martínez presentaron el proyecto para quitar el techo justamente de ese 40%. Efectivamente. Entonces aquí se unen las contradicciones, hipocresías de estos disque libertarios en cuanto a su discurso sobre la deuda externa. Claro. O sea, ¿cómo es eso? Y en el gobierno de Lasso, la deuda externa versus PIB tiene unas pequeñas caídas, pero sigue por encima
del 40%. Y se están negociando ya nuevos créditos que van a aumentar ese porcentaje del caso de ser aprobados. Se estaba negociando en este mes de marzo, si mal no recuerdo. O sea, viene ese crédito y esta línea va a subir. Ya, ¿y sabes qué es lo peor? Ya, listo, sí. Tenemos un aumento de la deuda. ¿Para qué? Esa es la pregunta. Si no se está gastando en salud y educación, ¿para qué? Ni obra pública. Encima de eso. Claro, es que si yo me pongo a medir el gasto en obra pública, que lastimosamente no lo tengo, hubiera sido buena idea. Si mido el gasto en obra pública y hago las mismas curvas, ahí va a salir al revés. El de Correa va a ser el más alto. Claro. Y el de Lazo y Lenín Moreno va a ser de los más bajos. Porque hasta Gutiérrez, hasta Mahuat tuvieron un gasto social mayor que el que está teniendo Lazo. Versus PIB me refiero, versus PIB, si lo mido respecto al PIB. Es decir, deuda, ¿para qué? Una deuda que encima nos está dejando endeudadas a las futuras generaciones y empeora la vida de los ecuatorianos de la actual generación. Claro, pero solo es para engordar la reserva internacional, tener allá guardadita la plata para solamente garantizar el pago de la deuda y garantizar el pago a los tenedores de bonos. Pues para eso está la deuda. Efectivamente, esa es la razón. La deuda solo engorda la chequera de los tenedores de bonos. Yo no voy a decir que Lazo ni Lenín Moreno se inventaron esto. Esto es un problema histórico en América Latina y el Ecuador. Desde el mismísimo momento en que nuestras repúblicas nacen, cuando todavía éramos Gran Colombia, este problema apareció. Yo recuerdo una de las cartas que hizo un cónsul inglés que había tenido una entrevista con Bolívar, recuerdo, decía que Bolívar se quejaba de algo. Él había analizado las cuentas de su amigo Santander, que es el máximo prócer de Colombia, y había descubierto que Santander se estaba enriqueciendo con bonos de deuda externa emitidos por estadounidenses e ingleses. Es decir, este es un problema que lo cargamos desde el mismo momento en que nacimos. ¿Sí? Nos sacaron de la barriga de mamá con un papel de deuda así agarrado de la mano. Y lo seguimos teniendo todavía. Ese es un problema estructural del Ecuador. Repito, no se lo inventaron Lazo ni Lenín Moreno, pero esta gente aprovechó el momento, la aparición de la pandemia, para con estos decretos de momento especial y todo aquello, poder traspasarse la ley, pero se la siguen traspasando para seguirse enriqueciendo, parasitando la riqueza del Estado, porque esto es parasitar la riqueza del Estado, dado que buena parte de las garantías de deuda nosotros las hacemos con la riqueza petrolera del Ecuador. Esto en realidad es un traslado de riqueza del suelo ecuatoriano a esta gentuza. Esto viene ocurriendo, repito, históricamente desde nuestro mismo nacimiento como república. Y eso genera otro problema, para el cual no cargo gráfico, pero no es necesario cargarlo. Los dos grandes estallidos sociales, ya no son delincuencia, son reclamo social, de 2019 y de 2021, que se generan en buena parte, esta es otra realidad, este es otro Ecuador, este es sobre todo el Ecuador indígena, que se generan en buena parte por los aumentos de la exploración petrolera, de las intenciones de extractivismo, dado que hay que pagar esas deudas, y nuestras deudas se pagan en nuestro caso con la riqueza del subsuelo petrolero. De esta manera se afecta la propiedad, propiedades comunales, propiedades de otro tipo, algunas no reconocidas por el Estado ecuatoriano, no reconocidas por el Estado formal capitalista, pero que a la larga son propiedad por la costumbre, por la tradición, de gente que, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, el pueblo Zapara vive en un territorio de tantos miles de hectáreas y de repente descubre que hay una torre, una maquinaria de exploración petrolera en su territorio, y entonces el pueblo Zapara está dispuesto a colaborar con el paro que se haga contra Lenín Moreno y contra Guillermo Lazo. Y esto eleva la conflictividad social dentro de las tierras ecuatorianas. Es decir, el extractivismo petrolero se ve incentivado por la deuda externa. Y como el FMI, entre sus cláusulas, exige al Estado el cumplimiento a rajatabla de estos pactos, entonces a Guillermo Lazo, a Lenín Moreno, no les queda más que elevar los niveles de exploración para precisamente para aumentar el extractivismo en el Ecuador, generando pues mayores ratios de conflicto social. Ese chiste de la consulta popular donde dice que era para defender los territorios del Yasuní, esa era una pregunta que no tenía manual, pues una pregunta que no tenía anexo, una pregunta inejecutable en otras palabras. Todo el resto de preguntas sí tenían sus anexos para su forma de ejecución, esa no. Entonces fue una payasada, una pantomima para que ciertos hippies que pensaban que esa pregunta defendía el Yasuní voten por el sí.
como efectivamente terminó pasando, pues, pero era inejecutable a la larga. Es decir, la conflictividad social también se eleva, no solo la pobreza, no solo la delincuencia, sino también la conflictividad social. Nosotros tenemos gente que vive de otras formas, no integradas, no plenamente integradas a la vida capitalista en el Ecuador. Y esta gente está dispuesta a la defensa de lo que consideran su propiedad cuando la ven afectada, y esta ha sido afectada precisamente. No es coincidencia. Sí, no es coincidencia. 2019-2021, aparece el FMI, aparecen los estallidos sociales de gran magnitud en el Ecuador. Y ya se está preparando el tercero, lo sé de buena fuente, así que todos estos males provoca el FMI. En síntesis, en otras palabras, seríamos mucho más felices si el FMI no existiera o no se lo contratara nunca, porque el FMI empeora la vida al menos de la mayoría de los ecuatorianos. Yo sé que allá en Carondelet están saltando de la felicidad con el FMI en este momento, con la plata que se están metiendo, claro, pero nosotros no, el resto de ecuatorianos. Y con la visita de los senadores gringos y todo lo demás, ellos están felices, ¿no? Yo tengo otro título para eso, pero la verdad es que ellos están felices mientras nos tengan bajo la bota. Suena un poco hasta comunista lo que voy a decir, pero bajo la bota imperialista de los Estados Unidos nos tienen así, y estamos viviendo la violencia, la delincuencia, la falta de empleo, el endeudamiento a futuro, que nos dejará pues obviamente con una deuda y un recibo que pagar, una factura que pagar bastante alta. Efectivamente, esa bota imperialista gringa, con esa el pueblo lo pisan, mientras los oligarcas lamen esa bota, porque a ellos le tiran la migaja. Las oligarquías ecuatorianas siempre han vivido de las migajas de los imperios, desde el mismo momento en que esto comenzó a llamarse Ecuador, como comentaba hace un rato. Desde el mismo momento en que antesito incluso, cuando esto se llamaba Colombia todavía, el modo de operar de las oligarquías locales era ese: vivir de la deuda externa, dado que tenemos unas tierras ricas en recursos naturales, vivir de la deuda externa que los imperios nos prestaban, garantizar esa deuda externa con recursos naturales o con los impuestos de la gente, como se sigue haciendo, y ellos llenarse los bolsillos mediante este acto de parasitismo. Hay una simbiosis, ¿no?, que la sigue habiendo. Las oligarquías, porque también son oligarquías, las del primer mundo, las oligarquías financieras del primer mundo, encontraron un perro fiel en las oligarquías extractivistas del tercer mundo, en este caso Latinoamérica. Y en esa simbiosis, el pueblo termina empobrecido, termina enajenado en algunos casos, como digo. Hay gente que se la saca de su territorio, se la saca de verdad se la saca a punta de bala de sus territorios en general ancestrales, que lo ocupaban, porque de repente aparece una torre petrolera, y una torre petrolera que saca petróleo para no beneficiarnos para nada al resto de ecuatorianos, sino solo una oligarquía que vive del cobro de deuda externa o de la intermediación petrolera. De esto hay bastante que hablar, pero sí, en realidad esto es en realidad otro tema. Seguiremos hablando, estimado Edwin Ulises Espinosa, académico y docente de la Universidad de Guayaquil, a quien le agradecemos por haber estado con nosotros, darnos esta luz sobre este tema. Efectivamente, ahí está una de las causas de lo que estamos viviendo en este momento en el país. La relación del aumento de la pobreza con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, que derivan en los problemas que estamos teniendo. Violencia, la falta de educación, la falta de salud, y que obviamente nos deja la factura, como digo, ahí lista para pagarla. Estimado Ulises, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también por los cuadros para tener esta relación y poder nosotros también debatir y poderles decir a la gente que se mata con estas mentiras de que el sobreendeudamiento, de que los pactos y todo lo demás. No, aquí está una razón lógica de que justamente cuando el FMI da sus imposiciones, aquí sube la pobreza, aumenta la delincuencia, aumentan los homicidios. No ha de ser coincidencia nada más. Estimado Ulises, su mensaje final a nuestra audiencia. Sí, ¿qué puedo decir? Hagamos conciencia, pisemos tierra. Ahí están las cifras. Ustedes saquen sus conclusiones, cuándo estaban bien, cuándo estaban mal. Yo no digo que no haya cosas que criticar. Repito, yo también tengo mis cosas que criticar al gobierno de Correa. Yo no estoy diciendo que hay que votar, que hay
traigámoslo a Correa cargado y aplaudámoslo y sentémoslo en la presidencia. No digo eso, pero o sea, votemos con conciencia, ¿no? No votemos por oligarca que lo único que quieren es llenarse los bolsillos, ¿no? Bueno, eso nada más. Y veamos las cifras, ¿no? Las cifras no mienten. Eso es todo de mi parte y ha sido un gusto enorme, César. Muchas gracias por esta invitación. Una satisfacción muy grande estar aquí nuevamente. Y espero volver a estar. No, sí, por supuesto, tendremos que seguir hablando de estos temas. Ha sido Edwin Ulises Espinosa, quien es académico docente de la Universidad de Guayaquil, con quien hemos conversado sobre este tema. Las imposiciones del FMI aumentan justamente la pobreza del Ecuador. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.